La señora Miriam Rodríguez, quien sobrepasaba los 50 años de edad al sufrir una tragedia, pasó de ser una simple mujer a convertirse en una leyenda de la lucha criminal. Pues ella es literalmente la versión real de la película Mi abuela es un peligro. Pues nadie se iba a imaginar que esta persona, con un estudio nulo para ser policía, investigaría hasta lograr dar con la captura de 10 criminales implicados en la desaparición y muerte de su hija. Para esta victoria tuvo que cambiar decenas de veces su apariencia, cortándose y pintándose el cabello, poniéndose diversas gafas, portó gorras de béisbol, se envolvió con bufandas, consiguió uniformes de distintas profesiones, creó decenas de perfiles en redes sociales y jugó variadamente con su voz. ¿Ya te interesó esta historia? Antes de continuar, primero dale like y suscríbete a mi canal para que sigas conociendo las historias más llamativas basadas en hechos reales. ¿Estás listo? Ahora sí, comenzamos. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez nació en el estado mexicano de Tamaulipas. Era una activista de los derechos humanos en México. Se casó y tuvo una hija llamada Karen Alejandra Salinas Rodríguez. Durante el año 2010, los activistas sufrían muchos peligros en ese país, pues para entonces se habían reportado 26 muertes de activistas de derechos humanos. 2 años después, su hija, quien caminaba por la carretera de San Fernando, fue capturada por el cartel de Juárez, quienes la inmovilizaron y se la llevaron cargada a un auto. Aunque su madre esperó mucho por la respuesta de la policía, Karen solo se convirtió en un caso más de millones de desaparecidos en México. No fue hasta el 2014 que Miriam al fin consiguió una señal. Cuando recibió una llamada anónima que le decía que debía entregar $2,000 para poderle entregar a su hija, Miriam, sabiendo que no iba a conseguir respuesta por la policía, decidió acceder y junto a su esposo consiguieron el dinero y siguieron cada una de las pautas del cartel. Sin embargo, su hija no apareció. Recibió nuevamente una llamada donde pedían más dinero y al no haber más opciones, volvió a pagar el precio de su hija. Pero el cartel jamás cumplió con su palabra y el mismo año los restos de Karen fueron finalmente descubiertos en una fosa común, lo que quiere decir que Miriam solo había sido utilizada sin recibir nada a cambio. La ira, el rencor y el dolor de una madre se apoderó del cuerpo de esta mujer, quien bajo el dominio de la venganza prometió hacerle justicia a su hija. Pero, ¿cómo iba a hacerlo? Necesitaba pistas para ello, y fue que recordó en la última llamada antes de cortar. Se escuchaba una voz de fondo llamando a Sama, y por medio de ese apodo empezó su investigación. La mujer revisaba por horas el Facebook de su hija muerta, hasta que encontró una foto etiquetada con el mismo nombre, Sama, e identificó la ubicación, que era una heladería en la ciudad Victoria, a 2 horas de San Fernando. La foto mostraba a una joven vestida con el uniforme de ese establecimiento, y durante semanas Miriam visitó esta heladería en diferentes momentos y días, aprendiendo gradualmente el horario de la joven y esperando que algún día Sama apareciera. Cuando dio con él, la policía dijo que no podía intervenir por falta de información, que necesitaban al menos su verdadero nombre y un detalle que probara su criminalidad. Allí fue que Miriam empezó con sus disfraces para recopilar información. Se tiñó el cabello de rojo, recuperó un uniforme de un puesto anterior, usó una tarjeta de identificación falsa y comenzó a realizar una serie de supuestas encuestas de viviendas en el vecindario, obteniendo detalles básicos sobre Sama, pero las autoridades no mostraron interés. Solo un policía se compadeció de su situación y empezó a ayudarla, pero cuando consiguieron la orden de arresto, Sama ya había escapado. Pero como a todos nos llega nuestro momento, en un negocio del hijo de Miriam, notó a una persona que visualizaba la mercancía y le pareció reconocible. Bajo un cierto tiempo examinándolo, se dio cuenta que era Sama, contactó a la policía y finalmente fue detenido. En el interrogatorio policial, reveló los nombres y ubicaciones de otros hombres involucrados en el secuestro y asesinato de Karen. Esto permitió que Miriam continuara en búsqueda de la justicia. Fue por cada uno de ellos. Encontró a uno vendiendo productos y el hombre la reconoció y salió corriendo del lugar. Pero nadie se iba a imaginar que una mujer de 55 años lograría derribar a un hombre y que con una arma escondida le dijera al criminal: "Si te mueves te mataré aquí mismo". El hombre quedó paralizado y fue detenido por la policía. Muchos de estos hombres ya habían dejado el mundo del narcotráfico,
pero eso no fue razón para que Miriam los perdonara y no estuviera en el ojo de su casa. A pesar de que esto la ha puesto en el ojo del cartel, nunca desistió y de esta manera logró capturar 10 criminales y consiguió la justicia que tanto anhelaba. Miriam se había vuelto un modelo a seguir. También se esforzó para ayudar a otros padres cuyos niños habían desaparecido, y de ahí nació la organización Colectivo de Desaparecidos. Fue representante de los colectivos familiares y amigos de desaparecidos en el mismo estado. Pero todo cambió cuando un cazador cazó al cazador. Pues en marzo del 2017, los reclusos se fugaron de la prisión estatal de Victoria a través de un túnel de 40 metros de longitud. 4 de ellos fueron identificados como parte de una organización criminal del Cartel de Juárez. Dicha fuga se dio porque en el momento la prisión estaba sobrepoblada de criminales y era difícil mantener el orden, y la negligencia terminó por dar la oportunidad de escape. Apenas salieron de prisión, fueron creando caos y pánico en la población de la ciudad de Victoria y San Fernando. Se reportaron enfrentamientos en varios lugares con saqueos y robos constantes. Sin embargo, lo peor apenas estaba por venir. A lo largo de su camino, estos individuos también asesinaron a personas inocentes. Mientras buscaban la venganza en contra de cualquiera que se hubiera cruzado en su camino en el pasado. Debido a estas circunstancias, Miriam buscó ayuda al gobierno mexicano por temor a ser afectada por personas vinculadas al cartel mexicano, pues no era un secreto que ella también era parte del listado de personas a quienes estos criminales tenían en mente. Así que el gobierno le proporcionó un equipo de guardaespaldas que trabajaban para su seguridad día y noche. Pero esta seguridad no iba a ser para siempre. Nuevamente estos narcos parecen estar un paso más adelante de la policía. Y al ser un día especial como el Día de la Madre, el regalo que obtuvo fue unos balazos para su cuerpo fuera de su casa. 3 de los presos responsables se dirigieron al domicilio de Miriam, quien recibió 12 disparos de hombres armados que accedieron a su casa y murió camino al hospital. A partir de ese año, las desapariciones de personas fueron aumentando niveles, como deseando destruir todo lo que Miriam había construido durante sus últimos años de vida. Pues Tamaulipas fue declarado por el gobierno de México como el estado con mayor número de desaparecidos. Podría decirse que así su historia terminó, pero su memoria siempre será recordada. Su muerte la convirtió en un ícono social en San Fernando y en todo México. Incluso la sociedad, en solidaridad con ella, levantaron su voz en protesta el día que fue asesinada, solicitando a los gobiernos mexicanos y de Estados Unidos que garantizaran la seguridad de los defensores de los derechos humanos. Incluso sigue siendo un impulso motivacional para el resto de la vida, pues su mismo recuerdo fue de impulso para que en el año 2020 se alzara la voz de muchas familias y exigieron justicias a las autoridades, como sería en el secuestro del joven Luciano Leal. Su historia se convirtió en un punto de referencia internacional para varias asociaciones de personas desaparecidas. Incluso fue de inspiración para la creación de una película llamada La Civil. Sin embargo, en el caso del gobierno no parecía tener mucha consideración, pues los culpables fueron detenidos, pero uno de ellos tuvo impunidad, cosa que fue una indignación para los mexicanos, que la impunidad prevaleció sobre la justicia. El hijo de Miriam quiso seguir los pasos de su madre y cobrar venganza, pero después de analizar el final de su madre, se dio cuenta que no había nada que podía hacer, pues enfrentar al cartel no terminaría con el círculo de venganza y siempre serían los ganadores al tener más poder. Sin una hermana y sin una madre, el esposo de este increíble señor y su hijo decidieron mantener la paz y no hacer nada al respecto. ¿Qué opinas de su decisión? Déjalo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, presionar la campanita y suscribirte a mi canal, donde conocerás las peores historias de los narcotraficantes. Nos vemos en la próxima.